Todopoderoso, refugio incomparable, eres tú, Jesús. Calmas la tormenta y cubres con tu gloria mi debilidad. No hay nadie más como tú, no hay. Todopoderoso, refugio incomparable, eres tú, Jesús. Calmas la tormenta y cubres con tu gloria mi debilidad. No hay nadie más como tú, no hay, pues eres paz en medio de la tempestad, eres luz en medio de la oscuridad. Nos acercamos a ti, nos acercamos a ti. Eres mi fuerza en la debilidad, eres mi luz en medio de la oscuridad. Nos acercamos a ti, nos acercamos a ti. Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. Mi fuerza está en ti. Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. Mi fuerza está en ti. Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. Mi fuerza está en ti. Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. Mi fuerza está en ti. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto poderlos saludar nuevamente. Estoy muy contenta, agradecida con Dios por esta nueva oportunidad que nos da de compartir el mensaje con ustedes. Y vamos a iniciar con una oración. Padre, te doy gracias por esta mañana. Bendigo a cada persona que está escuchando este mensaje. Yo te doy gracias por su vida, gracias por mi vida, por ser la portadora del mensaje del día de hoy, Señor. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, y te agradecemos infinitamente, Señor, las misericordias que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y miren, el mensaje del día de hoy
Nuestro texto principal está en 2 de Pedro 3:9, el segundo párrafo, que dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el texto principal, pero miren, cada día yo me doy cuenta del amor tan infinito que Dios nos tiene. Dios mismo se hizo hombre, se vino a vivir a la tierra con nosotros, así con esas imperfecciones que nosotros tenemos, esos errores, esas a veces que nos llena la envidia y nuestra naturaleza pecaminosa. Aún así el Señor se hizo hombre. Desafortunadamente a todos nos va a tocar vivir situaciones difíciles, situaciones en las cuales no quisiéramos estar involucrados. A todos nos va a tocar vivir este tipo de situaciones. Tal vez en este momento tú estás en una situación difícil. Sabemos que mundialmente estamos en una situación difícil, pero aparte de eso, todos en alguna ocasión en nuestra vida pues tenemos que enfrentar situaciones a las cuales pues obviamente no quisiéramos, y a veces decimos: ¿sabes qué? Yo ya no encuentro la salida. Te quiero decir nuevamente a ti que hay una esperanza. Hay una persona que yo no me voy a cansar de decírtelo: murió por ti, murió por mí, para que tú vivas. Jesús pues es verdaderamente nuestro ejemplo a seguir, y me llena de tristeza el pensar que habemos personas a las que simplemente pues nos dejan de importar las demás. Parece difícil entender la maldad que hay en el mundo en el cual estamos viviendo. En verdad es tanta la maldad del ser humano, sea cual sea la motivación que nos está moviendo a tomar ciertas actitudes en nuestra vida. Déjame te digo que nada es justificable. Hoy es un buen día. Hoy es el mejor día para reflexionar acerca de lo que estás haciendo, de lo que yo estoy haciendo, acerca de lo que estamos haciendo, de lo que hemos dicho, de la manera en la que hemos estado viviendo hasta el día de hoy. Hoy es un buen día para perdonar y es un buen día para pedir perdón, porque nadie tenemos la certeza de que habrá un mañana. Hay ocasiones en las cuales pensamos que no somos dignos de recibir perdón porque hicimos lo peor, ¿no? O pensamos que no somos dignos de que alguien más nos tome en cuenta. Déjame decirte que hay alguien a quien sí le importas y te ama así como eres, con todos tus defectos, con todas tus virtudes, con todas las cosas buenas que tienes y con todas las cosas no tan buenas que tenemos. Dios está en busca de aquello que se ha perdido. Está buscando a aquellos que se han apartado, muchas veces a causa de nosotros mismos, del hombre, se han apartado de Él. ¿Cómo dices tú? Bueno, pues con nuestra manera de vivir o con nuestra actitud. Muchas personas se desilusionan y también desilusionan a los demás. Dios nos está llamando este día, y no por lo que seas o por lo que tengas. Dios te está llamando en este día simplemente por amor. ¿Y qué debemos de hacer? Bueno, pues tenemos que arrepentirnos de la manera en la que estamos acostumbrados a vivir, pedirle perdón, y Él te dice en esta mañana: ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva. Hoy quiero platicarte de 3 ocasiones en las que el Señor Jesús tuvo un encuentro con personas a las cuales no eran vistas de buena manera ante la sociedad. 3 personas que no tenían muy buenas referencias, 3 personas que vivían en una vida de pecado. La primera es una mujer la cual yo deduzco, ahí no dice, pero yo deduzco que tenía una falta de afecto, tenía un vacío en su corazón y no lograba llenar ese vacío, puesto que había tenido, la Biblia lo dice, había tenido varias relaciones, las cuales pues obviamente no habían tenido un final feliz, y en la relación en la que estaba en ese momento pues no era una relación bendecida por Dios porque no estaba en matrimonio. La primera persona de la que yo te quiero hablar el día de hoy es de la mujer samaritana. En la historia habla de esta mujer, y te voy a dar un poquito geografía, ¿no? Samaria está localizada entre Judea y Galilea, y el Señor Jesús salió de Judea
obviamente tenía que ir hasta Galilea. Había como dos caminos, ¿no? El primer camino era un camino por el que ibas directamente y el que normalmente los judíos utilizaban. El otro camino era pasar por Samaria. Y ese camino, pues, obviamente los judíos no lo utilizaban mucho, pero sabes una cosa, el Señor Jesús estaba siendo movido por Dios, no por su naturaleza carnal de decir yo no me voy a mezclar con los samaritanos, sino era movido realmente y era indicado por Dios que él pasara por ese otro lado. En Juan 4 del 5 al 6 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Más o menos la hora sexta es como al mediodía. Del 7 al 8. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y el Señor Jesús hizo algo que era un poco inapropiado, ¿no? Se sentó y empezó a hablar con la samaritana. Ellos no se podían mezclar, los samaritanos eran como aborrecidos por los judíos, ya que ellos eran una mezcla entre gentiles y judíos, así que eran rechazados. Pero como te digo una vez más, el Señor Jesús estaba siendo guiado por Dios. En el 9 al 16 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. La conversación entre ellos va más allá de la naturaleza carnal, de la naturaleza humana, la naturaleza que puede entender el hombre. Porque ella no le entiende, no sabe el significado de lo que le está hablando el Señor Jesús. No entiende de lo que le está diciendo. En el 26 le dice, yo soy el que habla contigo. El 25, bueno, no lo puse aquí, pero en el 25 le dice, nosotros estamos esperando al Mesías. ¿Acaso eres tú el Mesías? Y le dice Jesús, sí, yo soy el que está hablando contigo. Y esta mujer fue a la primera persona a la quien Jesús se le revela como el Mesías en este libro. La mujer samaritana va y les avisa a todos, a todo el pueblo de Samaria, a todos los que miraba, les empieza a avisar y les empieza a decir, ¿sabes qué? Llegó el Mesías. Llegó el Mesías, llegó a la persona que estábamos esperando, de la que tanto hemos hablado y de la que tanto hemos escuchado. Ha llegado, está conmigo. Ha de ser profeta, le dice, porque le dice, es verdad, con el que estoy no es mi marido. Le dice ella, es que yo no tengo marido. Y le dice, tú has dicho bien. Y le dice, oye, eres profeta. Entonces, ¿sabes una cosa? Los planes de Dios son perfectos, aunque hubiéramos visto nosotros que Samaria no era un buen pueblo, que era un pueblo desechado. Dime tú de qué otra manera el Señor Jesús les hubiera podido hablar de la palabra, si no es un mismo samaritano que tiene el convencimiento por dentro, va y les habla a los demás. Y del 39 al 42 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo.
Es tremendo el entender cómo, a pesar de todo lo malo, aún así Jesús, movido por Dios, obtuvo resultados sorprendentes. Y quiero mencionar 3 cosas para aprender de la mujer samaritana: humildad, valentía y honestidad. Humildad para reconocer que tal vez todo lo pasado que le habían enseñado había estado mal. Valentía porque muchas veces el miedo, el temor es lo que nos limita para ir a predicar el evangelio, para ir y compartir con las demás personas. Ella no le dio miedo, ella fue valiente. Y la honestidad suficiente para abrir su corazón, dejar que Dios entre y sea Él quien la ayude. Esta fue la primera persona de la que yo te quería hablar. La segunda persona de la que yo te quiero hablar es Zaqueo. Lo conocemos mucho, hemos hablado mucho, a los niños les encanta esta historia, pero esta historia va un poquito más allá. Esta historia la podemos encontrar en Lucas 19. Vamos a leer del 1 al 5. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo era un recaudador de impuestos que trabajaba para los romanos. Y hasta cierto punto pues había un rechazo por los demás. Él era rechazado ya que pues tenía su famita de que estafaba a las personas, que les cobraba de más, que tenía alianza con los considerados enemigos del pueblo, ¿no? Zaqueo, a diferencia de la mujer samaritana, sí sabía quién era Jesús, sabía que iba a pasar por ahí, le estaba esperando, estaba muy ansioso por mirarlo. La mujer samaritana había escuchado del Mesías, pero no fue capaz de reconocerlo al mirarlo. Zaqueo lo conocía, lo reconoció al momento de verlo. También se puso muy, muy feliz cuando Jesús lo volteó a ver y, sin importarle la vida que llevaba, Jesús le dijo que iría a su casa. Vamos a ver en Lucas 19 del 8 al 10, dice: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Fíjense en el 10, ay, me encanta este versículo, dice: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es tremendo el resultado de ser sensible al llamado de Dios. Una vez más, Jesús enseña que no le importa la condición de la vida de estas personas, tampoco le va a importar la condición de nuestra vida. No importa que la gente esté hablando de nosotros, no importa lo pasado. Hay alguien que quiere pasar por tu casa y sabes que darte la salvación. 3 actitudes que hay que resaltar en Zaqueo. La primera fue el interés que tuvo por Jesús. La segunda, iniciativa. La tercera, lo sabemos todo, y es el mejor ejemplo del arrepentimiento en Zaqueo. Interés, ¿por qué interés por Jesús? Bueno, interés al saber qué pasaría de ahí, y solo necesario por tener un encuentro con Él, por verlo. Él se subió al árbol, no le importó su limitación de ser bajito. Él hizo todo lo que podía estar en sus manos, todo lo que tenía a su alcance para tener un encuentro con Él. Iniciativa genuina al salir de su corazón el remediar el mal que le había hecho a los demás. Él dijo: ¿sabes qué? Yo doy la mitad de mis bienes y les regreso 4 veces lo que les he quitado. Ese es un fruto de tener un encuentro con Jesús, porque sabemos que una vez que tenemos un encuentro con Él, ya no podemos ser igual. Y también Zaqueo demostró un verdadero arrepentimiento, pues al devolver lo que había robado. Y quiero creer que no lo volvió a hacer jamás. Ese es el verdadero arrepentimiento. El tercer encuentro que tuvo el Señor Jesús fue con la mujer adúltera. Ese es el tercer encuentro que voy a hacer mención el día de hoy y está en Juan 8. Vamos a leer el 2. Y por la mañana volvió al templo, y todo el templo vino a él. Y sentado él,
les enseñaba. Aquí la historia nos dice que el Señor Jesús había llegado del Monte de los Olivos. No hace mención ahí de lo que estaba haciendo, pero sabemos que en el Monte de los Olivos Él estaba orando. Él iba a orar y a tener una relación con Dios. De ahí se fue al templo y estando en el templo Él estaba enseñando. Él estaba predicando y llegan los líderes religiosos interrumpiéndoles la enseñanza y expusieron a una mujer, la cual había sido encontrada en el acto de adulterio. Esta historia, les voy a ser muy sincera, me puso un poco triste, puesto que en mi condición como líder de una iglesia le ruego a Dios nunca me permita ver y exhibir el pecado de los demás sin considerar que yo misma tengo muchas faltas. Este grupo de líderes espirituales le recitan al Señor Jesús la ley de Moisés como si Jesús no la conociera. Ahora les digo por qué me pone muy triste al ver esta historia, porque si estos líderes verdaderamente estaban muy interesados en cumplir la ley, ellos querían apedrearla, ellos querían matarla, recitaban la ley de Moisés, y ellos querían realmente cumplir la ley. ¿Dónde estaba el hombre con el cual fue encontrado esta mujer? Lo que me hace pensar que sus intenciones eran otras, o peor aún, que esta situación fue planeada. Uno a uno los hombres se fueron yendo. Los hombres que querían apedrear a esta mujer hasta matarla, uno a uno se fueron yendo. Dice mi esposo, obviamente pues no sabemos lo que el Señor Jesús estaba escribiendo, porque dice la palabra que se agacha y empieza a escribir. No sabemos qué estaba escribiendo, pero dice mi esposo, a mí se me figura que estaba empezando a poner los nombres de cada uno de los que estaban ahí ya preparados con la piedra en la mano. Y le dice, a ver tú, Juanito, acuérdate que te robaste esto. A ver tú, Chuchito, acuérdate que tú también hiciste esto, y el otro empezó como ¿verdad? Ahí muy discretamente a decirles. No sabemos lo que estaba diciendo, pero uno a uno estos hombres se fueron yendo y solamente quedó uno que sí la pudo haber apedreado, una que sí le pudo decir, sabes que eres la pecadora, pero no lo hizo, porque ese hombre era Jesús, un hombre lleno de misericordia, un hombre lleno de perdón. Él la perdonó y la dejó ir, pero no sin antes decirle, invitarla a que no pecara más. ¿Cuántos de nosotros hacemos la parte de juez? Somos guiados por nuestra naturaleza carnal y creemos que estamos haciendo lo correcto y no pedimos la dirección de Dios al querer ayudar a los demás. Y terminamos exhibiendo a nuestros hermanos. Antes de juzgar, yo te invito a orar y a pedir la dirección de Dios. Todos tenemos fallas. Por otro lado, también quiero decirte que el que estemos viviendo una vida de pecado no significa que vayamos a ser desechados. Hoy es un nuevo día, un día de nuevas oportunidades, un día para aprender de lo que yo estoy compartiendo en este día. Un día para tener una actitud de valentía, de ser humilde, ser honestos con nosotros mismos. Un día para que te intereses en quien tiene una salida para tu situación difícil. Hoy es un día para tomar la iniciativa por beneficio propio de arrepentirte y cambiar el rumbo de tu vida. Hay una parábola de la oveja perdida que hasta cierto punto parece un tanto ilógica, puesto que es un pastor que tiene 100 ovejas y se pierde una y se va. Pero va, la busca y deja las otras 99, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros y convoca con gozo a los amigos y vecinos para celebrar que la encontró. Muchos de nosotros, alguien decide irse y nosotros, es que se vaya, y no lo volvemos a buscar. Oye, este pastor, aún siendo una, no quiso perderla, sino que fue en busca de ella y no descansó hasta haberla hallado. Del mismo modo, Dios va en busca de cada pecador perdido. Él no quiere que nadie se pierda. Iniciamos en 2 Pedro 3:9. Cuando este pastor la halla, la unge con aceite, la pone sobre sus hombros muy contentos, la lleva con paciencia y ternura hasta reconducirla al redil.
Dios nunca va a estar satisfecho hasta que te haya encontrado y hasta que tú lo hayas encontrado a Él, le hayas entregado tu corazón. Tú puedes rechazar e ignorar el amor de Dios, de ese Dios que te busca, o abrir tu corazón y decirle: aquí estoy. Deja que el buen pastor te traiga hacia Él. Restaure tu vida y te lleve en sus hombros hasta su casa, a los pastos verdes, al redil seguro. Entonces habrá gozo en su corazón, más que por todos aquellos que nunca se han descarriado. Y habrá gozo en el corazón de aquellos perdidos que han sido encontrados. Ese es el mensaje que yo traigo el día de hoy para ti. Espero que haya llenado tu corazón tanto como llenó el mío. Espero que este mensaje no sea solamente un mensaje más que se te olvide. Deseo de todo corazón que tú lo atesores en tu mente, en tu corazón. Y yo nunca me voy a cansar de decírtelo. Hay alguien que te ama. Hay alguien que dio su vida por ti. Hay alguien que te está esperando y te está diciendo: vente, hijo. Tal vez parezca imposible esa situación. Tenemos un recurso: la oración. Y yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde tú estás y hagas esta oración conmigo. Padre, te doy gracias por este mensaje, por esta palabra que tú nos estás compartiendo el día de hoy, mi Dios. Yo declaro que entra, Señor, a lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, que hace rema en nuestras vidas, Padre. Te doy gracias por todas aquellas personas que lo recibieron, Señor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.